Buenas tardes, esperando que todos se encuentren bien, les doy la bienvenida a un video más. En esta ocasión, el tema que veremos el día de hoy es ángulos formados entre dos paralelas cortadas por una secante. Para comenzar la clase del día de hoy, es muy importante recordar qué son dos rectas paralelas. Si tú recuerdas el concepto de rectas paralelas, te invito a que pauses en este momento el video y en los comentarios escribas tu definición. Hay que recordar antes de dar la definición que una recta es un trazo de una línea la cual no tiene un principio y un fin. ¿Qué quiere decir? Que se va a prolongar hasta el infinito. Aquí en la imagen tenemos dos rectas, una azul y una negra. Estas dos rectas son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque en ningún momento, si nosotros prolongamos estas líneas, en ningún momento estas líneas se van a tocar. Entonces van a ser paralelas cuando dos líneas nunca en ningún momento se van a tocar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de líneas paralelas. Veamos la siguiente definición. Se denominan rectas paralelas a las líneas que mantienen una equidistancia entre sí y que aunque prolonguemos su trayectoria hasta el infinito, nunca en ningún punto sus trazos pueden bifurcarse, tocarse o encontrarse. Es decir, entre ambas líneas se establece una relación de paralelismo. Es lo que les mencionaba hace unos momentos. Veamos ahora la definición de secante. Secante es un concepto que en la geometría se refiere a la superficie o la línea que intersecta otra superficie o línea. Una recta secante, por lo tanto, es aquella que corta otra recta o una curva. Puede decirse que dos rectas son secantes cuando disponen de un punto en común, aquel en el que se cruzan. Veamos a continuación un ejemplo de dos rectas paralelas cortadas por una secante. En este momento puedo ver que tengo dos rectas, la recta R y la recta S. Estas dos rectas son rectas paralelas. Y además tengo una recta T que va a cortar a mis rectas R y S. Mi recta T, por lo tanto, va a recibir el nombre de recta secante. Y las rectas R y S van a ser rectas paralelas. En este caso me doy cuenta que tengo la recta R y hay un punto en el que se corta con la recta T. Y si me puedo dar cuenta, en esa intersección se forman cuatro ángulos. Lo mismo pasa con mi recta S, que tengo en la parte de aquí abajo. Se corta con mi recta T en un punto, y en ese punto de intersección se forman nuevamente cuatro ángulos. Veamos otra imagen para poder ver bien los ángulos que se forman con estas intersecciones. En esta imagen puedo visualizar mejor que se forman los 8 ángulos que les mencionaba anteriormente. 4 en la parte de arriba en la intersección de la recta R con la recta T, y 4 en la parte de abajo en la intersección de la recta S con la recta T. Y si observo bien la imagen, yo me puedo dar cuenta que los ángulos B y C son iguales. De igual manera, mis ángulos A y D van a ser iguales. De igual manera, mis ángulos F y G van a ser iguales, y mis ángulos E y H van a ser iguales. También me puedo dar cuenta que el ángulo A y E son iguales, que mi ángulo D y H también son iguales,
que mi ángulo B y F son iguales y que mi ángulo C y G también son iguales. Veamos ahora qué propiedades se aplican para poder decir que estos ángulos son iguales. Comencemos viendo qué son los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son los ángulos que tienen un lado en común y sus otros dos lados son semirrectas opuestas. En este ejemplo son ángulos adyacentes los siguientes pares de ángulos. El ángulo A y el ángulo B son adyacentes. El ángulo C y el ángulo D son adyacentes. El ángulo A y el ángulo C son adyacentes. El ángulo B y el ángulo D son ángulos adyacentes. El ángulo E y el ángulo F son ángulos adyacentes. El ángulo G y el ángulo H son ángulos adyacentes. El ángulo E y el ángulo G son ángulos adyacentes. Y por último, el ángulo F y el ángulo H también son ángulos adyacentes. Y son adyacentes porque también son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo esos pares de ángulos, me va a dar como resultado 180 grados. Continuamos con los ángulos opuestos por el vértice. Van a ser ángulos opuestos por el vértice si los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro. Son ángulos opuestos por el vértice, en este ejemplo, los siguientes pares de ángulos. El ángulo A y el ángulo D son opuestos por el vértice porque si se dan cuenta, yo tengo el vértice que es mi intersección y están en lados opuestos. El ángulo A y el ángulo D también van a ser opuestos por el vértice. Los ángulos C y el ángulo B también van a ser opuestos por el vértice. Los ángulos E y H. Y por último también van a ser opuestos por el vértice los ángulos G y F. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, tienen la misma medida a cada lado del vértice. Por lo tanto, los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. En este ejemplo, en lo que mida el ángulo A va a ser la misma medida que el ángulo D, porque son exactamente iguales, porque son opuestos por el vértice. Y así en cada uno de los ejemplos que les di anteriormente. Por ejemplo, el ángulo C y el ángulo B también son opuestos por el vértice, por lo tanto lo que mide el ángulo B también va a tener que medir el ángulo C. Continuamos con los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son los que se encuentran a distintos lados de la secante y en la zona interior de las rectas paralelas. En este caso únicamente tenemos dos pares de ángulos que son alternos internos. En este ejemplo, mis ángulos alternos internos serían mis ángulos C y F y mis ángulos D y E. Los ángulos alternos internos también son congruentes, es decir, que van a tener la misma medida. Lo que mida el ángulo C, forzosamente lo va a tener que medir también mi ángulo F, van a ser iguales. Y también lo que mida mi ángulo D, también va a tener que medir mi ángulo E. También van a ser ángulos que van a tener las mismas medidas, por lo tanto son ángulos congruentes. Continuamos con mis ángulos alternos externos. Estos ángulos son los que se encuentran a distinto lado de la secante y en la zona externa de las rectas paralelas. En este ejemplo son ángulos alternos externos los siguientes pares de ángulos. Mi ángulo A y mi ángulo H. Y también mi ángulo B y mi ángulo G. Por lo tanto, únicamente voy a tener
dos pares de ángulos que son alternos externos. Por lo tanto, lo que mida mi ángulo A va a ser la misma medida de mi ángulo H, porque son congruentes. Y lo que mida mi ángulo B va a ser la misma medida que va a tener mi ángulo G, porque son ángulos alternos externos y son congruentes. Los ángulos colaterales internos son los que se encuentran del mismo lado de la secante y entre de las rectas. Son ángulos colaterales internos los siguientes pares de ángulos en este ejemplo. Sería mi ángulo C con mi ángulo E y mi ángulo D con mi ángulo F. Estos ángulos van a ser ángulos suplementarios, por lo que su suma tiene que dar 180 grados. Después tenemos a los ángulos colaterales externos. Estos son los que se encuentran en uno y otro lado de la secante. En este ejemplo son ángulos colaterales externos los siguientes pares de ángulos. Mi ángulo A con mi ángulo G y mi ángulo B con mi ángulo H. Los ángulos colaterales externos también van a ser suplementarios, por lo que su suma tiene que dar 180 grados. Y para terminar tengo mis ángulos correspondientes. Estos también reciben el nombre de ángulos homólogos y son los que se encuentran en el mismo lado de la secante. Un ángulo en la parte interior y otro en la parte exterior de las paralelas. En este ejemplo son ángulos correspondientes los siguientes pares de ángulos. Mi ángulo A con mi ángulo E, mi ángulo B con mi ángulo F, mi ángulo C con mi ángulo G y mi ángulo D con mi ángulo H. Estos ángulos van a ser ángulos correspondientes y van a ser congruentes. Por lo tanto, su medida va a ser la misma. Por ejemplo, lo que mida mi ángulo A va a ser la misma medida que lo que mida mi ángulo E. Lo que mide mi ángulo B va a ser exactamente igual que lo que va a medir mi ángulo F. Lo que mide mi ángulo C va a ser exactamente igual que lo que mide mi ángulo G. Y lo que mide mi ángulo D va a ser exactamente igual que lo que va a medir mi ángulo H. Pasemos ahora a resolver nuestro primer ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Si el ángulo A de la siguiente imagen mide 130 grados, encuentra el valor del resto de los ángulos. Entonces, los datos que me da el enunciado es que mi ángulo A mide 130 grados, pero como yo lo vi anteriormente, mi ángulo A y mi ángulo D van a ser ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, van a ser ángulos correspondientes y sus medidas van a ser exactamente las mismas. Por lo tanto, mi ángulo D también va a medir 130 grados, porque junto con mi ángulo A son ángulos opuestos por el vértice. Ahora, mi ángulo A y mi ángulo B van a ser ángulos adyacentes. Por lo tanto, la suma de mi ángulo A y de mi ángulo B tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, si yo sé que mi ángulo A mide 130, ¿cuánto faltaría para 180? Muy bien, faltarían 50 grados. Por lo tanto, mi ángulo B va a ser igual a 50 grados. Ahora yo puedo decir que mi ángulo B y mi ángulo C van a ser exactamente iguales porque son ángulos opuestos por el vértice
y al ser opuestos por el vértice van a ser ángulos congruentes, por lo tanto van a tener la misma medida. Por lo tanto, mi ángulo B y mi ángulo C van a medir lo mismo, y como mi ángulo B mide 50 grados, mi ángulo C también va a medir 50 grados. Si me doy cuenta, hasta este momento ya tengo el valor de todos mis ángulos que se intersectan entre las rectas R y T. Ahora me falta encontrar los ángulos que están en la parte inferior, los que se intersectan con mis rectas S y T. Hagámoslo. Puedo terminar de resolver este ejercicio con correspondencia. ¿Qué quiere decir? Que mi ángulo A y mi ángulo E van a ser igual porque son ángulos correspondientes. Mi ángulo B y mi ángulo F van a ser iguales porque son ángulos correspondientes. Mi ángulo D y mi ángulo H van a ser iguales porque son ángulos correspondientes. Y mi ángulo C y mi ángulo G van a ser iguales porque son también ángulos correspondientes. Por lo tanto, si mi ángulo A mide 130 grados, mi ángulo E también va a medir 130 grados. Ahora, si mi ángulo B es igual a mi ángulo F, entonces mi ángulo F, si mi ángulo B mide 50 grados, mi ángulo F también va a medir 50 grados. Ahora, si mi ángulo C va a ser igual a mi ángulo G y mi ángulo C mide 50 grados, mi ángulo G también va a medir 50 grados. Ahora, si mi ángulo D va a ser igual a mi ángulo H por ser ángulos correspondientes y mi ángulo D mide 130 grados, por lo tanto mi ángulo H también va a medir 130 grados. Y de esta manera ya he encontrado el valor de todos los ángulos que se forman entre estas dos rectas paralelas y que están cortadas por la secante T. Y como se dieron cuenta, para poder resolver este tipo de ejercicios es indispensable que ustedes siempre justifiquen por qué están obteniendo el valor de otro ángulo. Es decir, tienen que decir si son ángulos opuestos por el vértice, si son iguales porque son correspondientes, o tienen que justificar absolutamente todo para que ustedes puedan obtener el valor de todos sus ángulos, así como lo hicimos en este ejemplo. Y ahora que ya hemos aprendido a encontrar ángulos, el valor de los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas cortadas por una secante, ahora vamos a resolver la siguiente actividad. Si mi ángulo A de la siguiente imagen mide 145 grados, encuentra el valor del resto de los ángulos. Realicen esta actividad y recuerden mandarme sus resultados y sus evidencias a nuestro grupo de Classroom. Se despide de ustedes su profesor Luis Roa. Deseo que tengan un excelente día.